Este lunes se ha puesto la primera piedra de la planta fotovoltaica Núñez de Balboa, en Usagre, una instalación que generará 500 megavatios de potencia, la más grande de Europa. Pero la verdadera importancia de la noticia está en el anuncio que realizó el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, al señalar que su compañía pondrá en marcha un total de 2.000 nuevos megavatios solares y eólicos hasta 2022 en nuestra comunidad autónoma, al margen de otros proyectos de renovables en el que trabajan diferentes grupos empresariales. Con esta potencia se iguala la prestada en la actualidad por la central nuclear de Almaraz y, por tanto, Extremadura no perdería su posicionamiento nacional como gran suministrador de energía. Hasta aquí la buena nueva es bien recibida. Lo que habría que analizar ahora es si la generación de empleo palía el cierre de la de Almaraz. En principio parece que en la construcción de las nuevas plantas de Iberdrola se contratarán a 1 millar de personas. Evidentemente la plantilla fija de todas estas plantas podría asemejarse a la de la central nuclear, pero no así la contratada para las recargas periódicas. Pero por otra parte también es cierto que no se puede alargar mucho más la vida útil de Almaraz por el claro riesgo que puede suponer. A un coche viejo no puede pedirse el mismo rendimiento que a uno nuevo. Por tanto, habrá que diseñar para el futuro otros nichos de empleo que pueda absorber el número de trabajadores temporales que se utiliza en estas recargas. Por lo demás, es una magnífica noticia el hecho de que los grandes grupos energéticos fijen sus objetivos empresariales en nuestra región. Eso sí, siempre que la carga impositiva que generan pueda quedarse en la región. Buenas noches. Bienvenidos a esta picota, es martes, la edición número 927. Vamos a hablar de energía renovable, pero también de otros asuntos de interés que nos deja la jornada. Hoy con nuestros picoteros habituales de los martes. Ruma Casilla, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, pues no me puedo quejar demasiado. Que no es poco, ¿no? Sí, la verdad. En estos tiempos. Bueno, abrumado supongo por las noticias que llegan en torno a las elecciones, porque estamos ya en periodo electoral continuo desde que pasó las Navidades hasta ahora, ¿no? La que nos espera es chica. De aquí hasta mayo, hasta finales de mayo. Buena frase que lo resume, la que nos espera. Fernando Valenzuela, ¿cómo está? Buenas noches. Yo si Ruma, que es mi líder, no se queja, yo tampoco. ¿Para qué, no? Es lo que hay. Nino González, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, bien. Estamos bien hoy. Y aunque sea una de estas festividades comerciales, pero vamos a felicitar a los padres. A eso iba hoy. No soy ninguno José de segundo nombre o nada, ¿no? Todos. Pero bueno, nos toca por la parte comercial de esta del Día del Padre. Del Día del Padre, ciertamente que hoy es 19 de marzo, Día de San José, Día del Padre, ¿no? Así que quien no tenga un Pepe, una Pepa, tiene un padre, ¿no? A quien felicitar en esta jornada, que no es poco. Sí. Un niño en la escuela dice, el niño dice, mamá dice que yo no tengo padre, y dice, mío, tú tienes más padre que nadie. Así que felicidades a todos los padres. Bueno, vamos a hablar precisamente sobre esto que hemos comentado en la editorial, sobre el anuncio que ha hecho Iberdrola. Son concretamente 2.000 megavatios, la potencia de los 2 reactores sumados de la central nuclear Almaraz, los que quiere poner en marcha a través de energía renovable, de solar y eólica, en las plantas que solamente este grupo empresarial va a invertir en Extremadura, al margen de otros proyectos, como digo, empresariales que se están en estos momentos tramitando en Extremadura. Es una buena noticia. El tema del empleo es el que habrá que definir algo más, ¿no? Fernando. A ver, yo cuando se habla de estas cosas tan técnicas no puedo hacer más que la opinión algo informada, en un momento determinado pues he leído por aquí y por allí, porque no entiendo mucho realmente. Por una parte había leído que lo que realmente va a conseguir de potencia de megavatios es más o menos la mitad, porque es el tanto por ciento que tiene Iberdrola en el consorcio de Almaraz, tiene el 53%, y era ese 53%, es decir, esa es la mitad de potencia la que iba a conseguir, es decir, prácticamente su cuota. Efectivamente, si es más, pues mucho mejor, y si se puede exportar, pues también mejor. Realmente las cifras, pues no sé, pues yo las entiendo menos, y
Y hablar técnicamente me cuesta muchísimo trabajo porque no tengo los argumentos necesarios ni la formación suficiente. Recuerdo cuando se estaban colocando hace muchos años, hace 30 años, las centrales nucleares, pues veía en los periódicos artículos importantísimos de unos ingenieros muy formados y muy consolidados científicamente, unos a favor y otros en contra de las centrales nucleares, con lo cual no me enteré nunca si eran buenas o malas. Sé que son baratas, pero que la energía se produce barata, pero nada más. De todas maneras, es que la posición de Iberdrola no es una posición que este señor, pues el señor Sánchez Galán, pues haya acostado un ratito un día de la siesta y al levantarse ha dicho, a ver, ¿y por qué no pongo una central fotovoltaica? No, es que no se pueden poner esas puertas al campo. La energía nuclear fue una moda de hace 30 años, ha sido relativamente útil, menos mal que no hemos tenido la inmensa suerte de no que haya ocurrido aquí ninguna desgracia importante, porque realmente entrañaba un cierto peligro, a pesar de su economía. Y bueno, pero ya diríamos que esto pues está pasando y hay que necesariamente cambiar. Y ese cambio viene avalado por la energía limpia. Después de decir la cantidad de megavatios que se va a producir como corolario, se dice, y no se emitirá nada de CO2 a la atmósfera, con lo cual es trabajar a favor del medio ambiente. Claro, es que por ahí van las cosas, tan van las cosas por ahí en lo eléctrico, en la producción de energía a través de energías renovables, que incluso en un sector muy peculiar, muy particular, como es la F1, a la que estoy muy aficionado. El otro día me levanté a las 5:30 de la mañana, la Fórmula 1, para ver la carrera a las 6:10 en Australia, en Melbourne. Pues en un artículo posterior ya se planteaba la opción de que la Fórmula 1 fuera con coches eléctricos. Existe ya la Fórmula E. Bueno, es decir, que decir, no, esto es que siempre ha sido así. Bueno, eso es esa cosa de siempre ha sido así. Pues los romanos diríamos, es que siempre hemos ido en carro y van ustedes en unos coches, algunos llevan hasta un BMW. Es decir, que las cosas ya, bueno, pues realmente han cambiado y las cosas vienen por aquí, vienen por este tipo de energía. Y claro, no es bonito un campo de espejos de energía fotovoltaica. Y la eólica, nosotros no tenemos vientos constantes como para producir mucha energía eólica, a través del aire, mucha energía eléctrica a través de los generadores de las hélices, porque insisto, no tenemos fuertes vientos constantes, sobre todo en general. Pero bueno, sí, sol tenemos posiblemente de las zonas que más sol tengan en Europa, horas de sol durante el día, que obviamente ese es nuestro petróleo, esa es nuestra energía, nuestro uranio, porque es lo que nos va a permitir pues producir esa energía eléctrica. Entonces, sea cual fuere el tiempo que va a estar en vida, aún en vida agonizante, la central nuclear de Almaraz, es cierto que hay que ir por este camino. Otra cosa, efectivamente, son los puestos de trabajo. Claro, los puestos de trabajo tampoco es mutas mutandis, es decir, aquí trabajan 2.000, tengo que hacer otra cosa que tenga 2.000, porque, por ejemplo, esta mega huerto o mega instalación, pues está en Usagre y Almaraz está en Cáceres. Es decir, ¿cómo compensamos este tema de los trabajadores? Realmente esto, y ni es siquiera una tarea que se pueda resolver así a bote pronto. Eso debería deberse a un proyecto antiguo, un proyecto de más tiempo. Es decir, haberlo pensado hace 20 años que un día, porque se sabía perfectamente cuándo iba a acabar la vida útil de la central. Y por consiguiente todos los gobiernos, el gobierno central el primero, que era el que, a la vista de todas las demás centrales nucleares, haber previsto un plan marco, que ese plan marco haberlo aplicado a las distintas centrales nucleares para la transformación de esas áreas en una serie de actividades que, si no absorbieran la misma cantidad de mano de obra que tiene las centrales nucleares, sí que pudiera asemejarse en lo más posible. Es mi criterio, señor. Tenemos poco. Ruma, ¿qué opinión te merece? Bueno, evidentemente el tema de la energía nuclear y la energía
los generadores de solares, es un tema complicado, un tema desde luego que yo no creo, al menos yo desde luego, me pasa igual que Fernando, no tengo capacidad como para poder discernir si una cosa es mejor que la otra, si lo que están diciendo se asemeja a la realidad, si es distorsionado, no lo sé, porque no tengo conocimiento para ello. Lo que sí creo es que si la central nuclear de Almará se va a desmantelar, como parece ser que se va a desmantelar, y no me parece mal, porque llevan tiempo funcionando suficiente, pues creo que se va a desmantelar, posiblemente haya una prórroga ahora de sobre 10 años o 4 años por lo menos, entre 4 y 10 años. Ese tiempo seguirá funcionando y la mano de obra seguirá trabajando, o sea, el personal obrero seguirá estando allí durante ese tiempo, pero es que no es solamente durante ese tiempo. Tengo entendido, al menos he leído, que el desmantelamiento durará aproximadamente entre 10 y 15 años después del apagón. Y durante ese tiempo parece ser que va a generar el desmantelamiento como mínimo la misma mano de obra o más de la que hay ahora mismo. Es decir, que hay una proyección de un tiempo más bien medio largo, como para que se pueda ir implantando algunas medidas que pueda hacer posible la ocupación de ese personal cuando vaya dejando, es decir, se fomente el trabajo en aquella zona y luego pues evidentemente no sería bueno que se despoblase aquella zona porque no hubiese la mano de obra y la mano de obra se tuviera que trasladar hacia otro lado, pero creo que hay tiempo suficiente, creo, por lo que he leído, vuelvo a repetir, que no entiendo de esto mucho, ni mucho menos, para irse preparando algunos planes de actuación que puedan salvar el empleo en esa zona. En cuanto a las instalaciones de fotovoltaicas, pues aquí en Extremadura tenemos que reconocer una cosa, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, nos va a estropear el paisaje, pero lo cierto es que tenemos dos circunstancias que son necesarias. Tenemos terreno, tenemos extensión y tenemos climatología para ello. Luego entonces tendremos que adaptarnos a lo que realmente pueda hacerse. Otra cosa es que se intente efectivamente que con la producción esta se consigan algunos beneficios que hasta ahora no se han tenido de las centrales nucleares respecto a un costo de energía más barato para los consumidores extremeños, que repercutan fiscalmente algunos ingresos en la zona. Pero, vuelvo a repetir, eso por el hecho de que la central esté ahí no quiere decir que vaya a tributar aquí en Extremadura, tributará donde tenga el domicilio social, la sociedad, en este caso Iberdrola o Endesa o quien sea, vuelvo a repetir. Pero en fin, yo creo que hay tiempo como para ir preparando un plan de actuación y llevarlo a cabo que sustituya al empleo que existe ahora mismo en la zona, ¿no? Nino. A mí me parece una magnífica noticia. Me parece una magnífica noticia. A mí, todo lo que sea que se vaya desmantelando las centrales nucleares, yo cuando todavía tenía el pelo y muy largo estaba en contra de las nucleares, con lo cual pues yo sigo estando. A mí el que nos planteemos que en Extremadura se vayan haciendo energías alternativas, pues me parece una magnífica noticia. Luego entramos en otras discusiones. Ruma había hablado del trabajo. Yo estaba mirando a Adenés y Adenés en su informe, y Greenpeace habla de que desmantelar la central nuclear supone 20 años de trabajo. Es decir, los señores que están trabajando, yo entiendo que la gente que está trabajando proteste, sí, pero según te dicen, los que están trabajando ahora se van a jubilar allí en la central, porque no solo es desmantelarla, luego la gestión de los residuos son unos 60 años. Estamos diciendo que trabajo no va a faltar allí. Yo entiendo que la gente se ponga, pero también quiero que nos entiendan aquellos que hemos vivido con cierta preocupación en estos 30 años los 2.800 incidentes que ha tenido la central. Que a uno pues le pone las cosas así, con lo cual trabajo. Luego ya me entra una cosa, porque es que creo que estamos en una guerra en la que no nos estamos enterando de la guerra, ¿no? Hay una guerra comercial, una guerra empresarial,
entre estas tres empresas que están ahí, que parece que son muy amigas y se tiran ahora los trastos por Almaraz, y no se tiran los trastos por Almaraz. Las tres tienen una central, pero si desaparece la energía nuclear, Iberdrola, que tiene la mayoría de la hidroeléctrica, pues puede subir el precio y Naturgy tiene la mayoría de las centrales de ciclo combinado de gas. Con lo cual, si desaparece una, yo gano por las otras. Con lo cual hay una guerra comercial entre tres empresas que nos hacen jugar a nosotros. Nos ponen ahí y parece que todos queremos... No, aquí estamos hablando de que yo me quiero llevar una parte del pastel, ahora el pastel es nuclear, hidroeléctrica, gas, y vamos sacando la nueva, que son las renovables. Pero ahí estamos todavía, el pastel está, pero sobre lo otro que está, si quitamos una, lo demás no lo tenemos que repartir. Y luego, a mí me sigue preocupando, y por eso creo que es mejor tener estas energías renovables que no, es el problema de los residuos. En España hay un problema de los residuos. ¿Dónde? ¿Os acordáis de Villar de Cañas, aquel famoso cementerio? Nunca más se supo. Nunca más se supo de aquello. Claro, y el problema de las centrales nucleares es que generan unos residuos que hay que almacenar en alguna parte. Y luego, me vais a permitir, la cosa de la educación siempre tiene a uno, que hay una niña de 15 años que nos está revolviendo al mundo entero, en el que está diciendo que qué mundo le estamos dejando a la gente que viene después. Y que es una bola imparable, que comenzó este pasado viernes y que eso va a sumar a mucha gente. Una niña de 15 años que empezó sola presentándose delante del Parlamento noruego, ella sola, y el otro día ya la acompañaron unos cuantos, afortunadamente. 1.600 ciudades. Es decir, a mí en este dato de ahí... Pues de se manifestaron los estudiantes por un planeta limpio, porque quieren que se descarbonice el planeta y de una vez le dejemos en herencia un planeta mundo limpio, mejor. Un mundo mejor. Parece que es una iniciativa que a las chicas hay que aplaudirla porque desde luego totalmente. Que empezó ideal, sola, ¿no? Ruma empezó poniéndose sola delante del Parlamento noruego, ella sola. Sí. En España han sido 42 manifestaciones el pasado viernes, de estudiantes, en total 1.600 en el mundo entero, y esto va... Claro, y entonces a mí sumando. en la noticia me dice, vamos a evitar la emisión de 215.000 toneladas de CO2 al año, maravilloso. Esto es mejor que el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto que sabéis que no lo cumplía nadie, pues lo firmó todo el mundo, pero los americanos no lo cumplían, los japoneses tampoco, los chinos tampoco y los australianos tampoco. Y después podías comprar protocolo. Sí, ¿no? sí. Luego podías comprar, es decir, yo tenía hasta el 10%, pero solo usaba hasta el 5%. Y Fernando, que tenía hasta el 10% y usaba el 12%, pues lo que hacía, me lo compraba a mí, con lo cual no se reducía nada de... Como el carnet, los puntos del carnet, ¿no? Sí, no se reducía. Con lo cual, creo que es una puerta que está bien, que en Extremadura... ¿Por qué tenemos que ser los últimos? Vamos a ser de los avanzados. En Alemania y en Suecia ya se está abandonando gradualmente la energía nuclear por la energía alternativa. Yo lo que espero, y me parece que lo había dicho Ruma, es que tengamos algún beneficio, ¿no? Y que dado que este sol que tenemos y va a hacer que tengamos una energía abundante, nos salga más barato, con lo cual podamos tener esa cosa de decir, vengan ustedes aquí a nuestra región, porque el precio de la energía aquí es más barato. Y yo creo que es algo a lo que hay que intentar conseguir. Difícil. Sería ideal, pero ten en cuenta una cosa, yo lo veo con cierto pesimismo porque aquí en España el lobby de las eléctricas tiene una fuerza tremenda. Tremenda. La prueba la tenemos ahí en todos los días, como nadie se explica el recibo de la luz, nadie se explica cómo suben, nadie se explica por qué no bajan, es decir, esto tiene una fuerza tremenda. Y yo vuelvo a repetir, era curioso ver que en ese recibo de la luz, hasta hace relativamente un año y medio, hemos estado pagando Valdecaballero. Sí. Y eso no lo explicaba nadie, pero y tú lo pagabas y no aparecía, no lo veías, pero... Por cierto, que en abril nos vuelve a subir el recibo de la luz porque no se renueva el 7% que el gobierno... Verás que me plantea alguna duda. Evidentemente yo no había incidido en esa lucha comercial entre las eléctricas.
Pero verá, está ahí el quid de la sí, cuestión, Fernando. sí, posiblemente. Evidentemente, Almaraz se cierra o no se cierra, En función de- importa tres narices, seamos duros los empleos de allí. Es la guerra entre estas tres, que dice, tenemos un acuerdo, pero tenemos un acuerdo aquí, pero detrás yo tengo claro. España, que es un problema mayor, Ya. y ahí es donde estoy tirando. Pero verás, ¿qué digo yo? Aquí hemos planteado más de una ocasión que había que haber hecho un programa para cuando faltara eso, tener una sustitución para el trabajo en la comarca. Tú dices, y Ruma lo ha insinuado, que el desmantelamiento va a suponer entre eso y la gestión de residuos 60 años. Pues no lo sé entonces qué problema tienen los políticos, bastará con... Porque es que el comité sindical se reúne, incluso se mete, o sea, quiere decir, se toma la central nuclear, se mete dentro y tal, y han ido a Madrid en la anterior reunión a manifestarse delante de donde se reunía. Bueno, pues sería cuestión tan sencillo de reunir a los señores de los sindicatos, que son los que mueven a los trabajadores, y decirles, señores, aplaudan ustedes la gestión, aplaudan ustedes que es que ahora tenemos trabajo, pero es que vamos a tener para 20 años de esta manera y para otros un montón. No sé, entonces ¿dónde está el problema? La verdad es que no existe entonces. Pues, el problema está en que hay una serie de trabajos que vienen de vez en cuando. Fran hablaba en la recarga. Cuando hay recarga, que es una vez cada 18 meses, entran 1.100 personas. Pero eso es un mes cada 18 meses. Lo pagan muy bien, pero ciertamente es cada Pero ni 18 siquiera meses. a mí me Y eso consta desaparece. de que vayan a ser nuevas personas especializadas que vienen de Alemania. No, es No, de la comarca. Son de la comarca, Sí, de la comarca. Bueno, de todas maneras, esto quien lo financia es las mismas compañías eléctricas. Porque si desisten en un momento determinado de continuar con la tarea tienen que poner el dinero necesario para la desmantelamiento. Luego, entonces, bueno, a ver, Y también, ¿dónde Fernando, estamos? por un problema de directiva europea que después de Fukushima ha hecho que las medidas de seguridad sean mayores. Y cuando renuevo, tengo que aportar ese dinero para esas medidas de seguridad mayores. Y claro, y alguna de estas tres no está por la labor de gastarse ese dinero, porque echa número y dice, no me interesa. No me interesa porque si desmantelo yo puedo por otro lado. Es que aquí hay muchos matices, sí, hay muchos matices en esto. Y luego hay por otra cosa, Fernando, es ley de vida. Hay cosas que, mira, si tú te vas a Ponferrada hoy no es lo mismo que hacía 20 años. En los años 50, en la minería del carbón en España había 100.000 puestos de trabajo. 100.000 puestos de trabajo en los años 50. Hoy está viendo en un periódico hay 3.400 puestos de trabajo. ¿Por qué? Pues se pasó la época del carbón y ahora la energía nuclear pues se va a pasar y estamos viendo que se va a otras cosas. Efectivamente, tú tienes razón con lo que estás diciendo de lo del carbón, perdona, pero claro, se trazaron planes de reconversión de la industria del carbón a otros planes, o sea, allí se echó mucho tiempo, mucho trabajo, mucho dinero para precisamente reconducir todo eso hacia momentos buenos para los trabajadores y para los sectores, efectivamente. Por lo tanto, lógicamente, cuando se pretende alguna cosa de este tipo, hay que pensar en eso precisamente, aunque vuelvo, es verdad que tenemos mucho tiempo por delante, pero bueno, el tiempo resulta que cuando te das cuenta corre, Nino, que de una manera... Parece ser que por fin va a haber una empresa en Espacio Navalmoral, ¿no? Bienvenido sea, ¿no? Sí, pues sí. Espacio Navalmoral, cuando uno pasa hacia Madrid, lo ve allí, como el Espacio Mérida, ¿no? Decía, bueno, algún día, y parece ser, por lo que leía el otro día en la prensa, que por fin alguien va a intentar ocupar aquello. Bueno, pues a lo mejor una de estas contraprestaciones a la comarca. También tengo una duda, verá, cuando se plantea el activar con otro sector el comercio y la actividad comercial y la actividad industrial y laboral en la zona, ¿en quién pensamos? ¿En que sea el gobierno el que dé dinero y ponga dinero? Porque si es así, es que estamos siempre en lo mismo. O es que tenemos que favorecer a las empresas, darles facilidades de todo tipo para que se instalen en la zona. Claro, yo te podía preguntar, si Almaraz es el municipio de Extremadura que más cobra por IBI, en estos 30 años, podríamos preguntar, ¿qué ha hecho para generar una actividad? Podríamos preguntarlo, porque según he leído, tiene una tasa de paro por encima de la nacional. No se explica. Claro. Porque realmente si has recibido una cantidad importante de dinero... Muy importante, porque la central pagaba... Sí.
Pagaba bien. Y yo creo que es que... Mira, perdona, Fernando, esto es, hay un pueblo cerca de Zaragoza que es muy significativo, que es La Muela. La Muela vive del aire, pero vive del aire. Sí, del aire. Del aire, sí, que de los molinillos. Y es un pueblo curioso porque tú entras al centro del pueblo y el centro del pueblo es un pueblo de los años 50, pero te sales un poquito a las afueras y es una gran ciudad. Hay un museo del aire, hay unas grandes avenidas, todo en las afueras. Hay un contraste enorme. ¿Por qué? Porque el agricultor de La Muela ha alquilado sus tierras a los molinillos y ya no es agricultor, ya vive del aire. Y pues, voy a vivir así siempre. Y entonces ya no me preocupo de que haya otra cosa, porque ahora yo vivo bien del aire. Cuando el aire se apague, se calme, pues a ver... Entonces ya lo pensaré. Otro almaraz. Que por otra parte, a lo mejor de verás que estos proyectos deberían ser plurigubernamentales, en el sentido de que fuera aceptado y negociado por todos, como hablan de la educación, una educación con el consenso de todos los partidos políticos, para que no haya que poner un plan de educación o una ley de educación cada vez que cambia un gobierno. Claro, porque puede ocurrir que una buena idea, una excelente idea de un gobierno de izquierda, sustituido luego por un gobierno de derecha, no le parezca bien esa gestión o ese proyecto. Eso en las renovables. Y lo modifique, entonces. O al revés, sin lugar a dudas. No, pero en ciertas cosas hay. El plan de residuos radioactivos es del 2006, el que está en vigor. Bueno. A lo mejor es que no han sido capaces de poner uno nuevo y me tengo que quedar con el que está. Es de buen nacional y que está orientado por la legislación europea, seguramente, y entonces no te la puedes saltar, ¿no? No lo sé por qué, pero ahí ese plan, desde 2006, algo que dure en España casi 13 años y habiendo pasado 3 gobiernos, no lo harían muy mal. O no hay manera de ponerse de acuerdo para cambiarlo. Bueno, en cualquier caso, veremos en qué acaba. Lo bueno y lo importante es que, vuelvo a insistir, Extremadura siga siendo generadora de energía y sea una potencia, una de las patas base de las suministradoras de energía en España, que es importante, y vamos camino de ello. Si la luz está por las nubes, el precio del suelo ni os cuento, ¿no? Porque hemos conocido que el precio medio del metro cuadrado del suelo urbano en Extremadura durante el cuarto trimestre de 2018 se sitúa en 96,9 euros en la región, lo que supone un incremento del 18,6% con respecto al mismo periodo del año anterior. Este precio es muy superior al aumento registrado en el conjunto del país, que se ha situado en torno al 3%. En cuanto al trimestre anterior, el precio del suelo urbano subió un 10,1% en el cuarto trimestre en Extremadura con respecto al tercero, según los datos publicados por el Ministerio de Fomento. Un incremento del precio que esperemos no redunde en una nueva burbuja inmobiliaria y perjudique en la adquisición de primera vivienda de nuestros jóvenes. Nino, a ver si somos capaces de no repetir nuestros errores en la historia. Mira, yo estoy intentando entender esta noticia y no he sido capaz. Tengo que reconocer, he estado leyendo y he encontrado datos tan contradictorios que ¿no? Porque dice que en Extremadura ha subido el precio del suelo un 18%. Pero luego, en el último trimestre del año. Pero luego en esa misma noticia te vas a la tabla y te dice que el precio del suelo en Badajoz ha subido un 21% y que en Cáceres ha bajado un 50%. Entonces ya me descoloca. ¿No? Me descoloca. Pues hasta ahora yo pensaba, como tú decías, el precio del suelo revierte en el precio de la vivienda, ¿no? En algunos casos dicen que podía llegar a ser hasta el 50%. Yo creo que es excesivo. Pero bueno, es evidente que lo que vale el suelo está. Y uno aquí en Mérida no ve muchas grúas. Yo trabajo en Badajoz y cuando voy desde la estación al centro de Badajoz tampoco veo muchas grúas. Veo una en la calle Prín, pero ya está. Es decir, no veo que las grúas son síntomas de que se está trabajando, con lo cual... Sí, que no ves actividad, ¿no? Sí, no, por eso. Entonces, esto dice, y viendo los datos, me dice, leo, en Madrid ha subido el precio un 20%, en Barcelona ha bajado. Y ha subido también un 50% del precio en Zaragoza y en Tarragona. Es decir, no hay un hilo
que conduzca todo esto, con lo cual es señal de que el sector es evidente que desde la burbuja no se ha recuperado. Estamos mirando una tabla y me parece que el precio del suelo llegó a estar cerca de los 700 euros a nivel de España. Hoy ahora me parece que está en 200 y pico. Otra cosa es que vamos viendo que no somos los últimos, por lo que dice la noticia. Parece ser que hay otras zonas donde tiene un precio del suelo todavía más bajo. Estoy hablando de capitales provinciales. Me parece que Orense está en 40, 50 euros, con lo cual el nuestro no está todo. Pero no le acabo de entender esta línea dice, el precio urbano subió. Si sube, yo siempre he entendido que en economía que cuando algo sube es porque hay mucha demanda. Pero yo sigo viendo carteles aquí en Mérida de promociones que están sin vender con unos precios asequibles y si vas por cualquier zona de Mérida se ven muchos carteles de se vende, con lo cual si se está vendiendo la casa, permitírmelo, de casa antigua, bueno, casa de segunda mano, es muy difícil vender la primera obra, con lo cual imagino que aquí alguien más sesudo que yo le podrá dar explicación a esta subida en la región, que ya sabéis que supone que en la capital cacereña ha bajado un 50%, con lo cual en algún sitio tiene que estar subiendo ese suelo, que en Mérida me parece que no es. Roma. Estos datos son temas, digo yo, el tema de las medias. Ha bajado, ha subido, pero en el conjunto total. Eso es como el del que se comía el pollo, que no se comía ningún pollo, ¿no? Y el que no se comía ninguno resulta que se comía la mitad. Pues eso. Yo creo que no, que esto hay que matizarlo. Además, primero hay que matizarlo por zonas, es decir, por zonas. Y dentro de las poblaciones que ha subido o que ha bajado, determinar en qué zonas de esa población sube y baja, porque Mérida tiene muchísimo suelo urbanizado que está vacío ahí y que tardaremos, bueno, yo no sé si alguno veremos de que eso se vaya a ese suelo no creo que haya subido. Badajoz, cuando llegamos de Mérida a Badajoz está, ¿cómo se llamaba aquella urbanización nada más llegar? La Pilar hasta después, está antes Cerro Gordo estaba presupuestado para 16.000 personas. No hay 16.000 personas en Cerro Gordo, ¿no? Perdona, te he cortado. No, lo mismo, es decir, vamos a ver, aquí en Mérida no sé si ha subido o si ha bajado el precio del suelo, pero que nos digan en qué zonas, porque realmente yo creo que, sobre todo en la periferia, y zonas buenas de la periferia, hay muchísimo suelo urbanizado, vacío, sin una grúa, sin nada, de nada, y creo que tardaremos muchísimos años en ver que eso se va a edificar. Se urbanizó, incluso creo que hubo un despilfarro poniendo mobiliario urbano en zonas donde posiblemente dentro de 50 años todavía no viva nadie. Se han movido pinparos. ¿Sabes? Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué zonas? Que hay en la zona centro a lo mejor ha subido el precio porque hay demanda de vivienda mayor, grande, de lo que llamamos viviendas antiguas, pues puede ser. Pero vuelvo a repetir, o que otras zonas de Mérida son muy gustosas de vivir en ello, ¿no? Claro. Bueno, pero me digan, eso es, vuelvo a repetir, a Media y en Badajoz y en Cáceres y en Villanueva y en Don Benito y en Plasencia, ¿cómo está el tema? Es que luego sabemos, me parece que son noticias que se dan así, de forma, porque es la estadística y las estadísticas son medios y promedios que no te aclaran nada en definitiva. Fernando. De esas tablas que vi, que efectivamente decía que había disminuido en Cáceres el precio del suelo. Luego veo y pone precio del suelo en Cáceres, 110 euros. Precio del suelo en Badajoz, 96. Digo, hostia, me he quedado un poco así anonadado. Evidentemente esto tiene un componente municipal evidente, es decir, aquellos municipios que por razones coyunturales tengan mayor actividad económica o tengan, diríamos, por ejemplo, ese desarrollo de aquellas poblaciones cerca de la capital o de las ciudades importantes que se convierten prácticamente en ciudades dormitorio, con personas con un poder adquisitivo considerable porque tienen trabajo fijo y bien remunerado, pues posiblemente en esa zona es inexplicable que el suelo urbano cueste más porque hay bastante más demanda, es la ley elemental, ¿no? Por ejemplo, por decir aquí alguna cosa cerca de nosotros, Trujillano tiene unos desarrollos de zonas de población de casas unifamiliares y tal, muy aceptable.
y posiblemente al suelo allí tenga sí, un precio absolutamente diferente. Otra familia de jóvenes Claro. de Mérida que se han ido a vivir ahí. Efectivamente, entonces puede ser de aquellos pueblos del interior, pueblos relativamente pequeños del interior, donde la actividad económica es ninguna, donde prácticamente viven de la EPSA y poco más, pues claro, eso el urbano te lo regalan y no lo quieres, ¿no? Pero a mí me preocupa mucho también que, no sé, eso debe ser que tenga un componente judicial serio, esqueletos de vivienda, de bloques de vivienda, que digo, ¿cómo es posible que el único futuro que tenga esas edificaciones sea el derrumbe? Estando toda la estructura, y digo yo, no podía hacerse alguna gestión, porque por otro lado no dejan de demandar viviendas sociales a los poderes públicos, al gobierno regional y a los gobiernos municipales, de pedir tienen que aportar los ayuntamientos, suelo urbano, y además hacer una edificación completa. No había alguna posibilidad, por un lado, en las zonas importantes, las zonas grandes, de esos esqueletos arquitectónicos, investirlos, solucionar el problema judicial que haya, si tiene solución, si es soluble, y edificar ahí con bastante menos costo, porque hay una gran parte de la obra ya realizada, por un lado. Pero alguien se tendrá que hacer cargo del costo de esa obra realizada, ¿no? Claro, Fernando, y luego añadirle lo que hay que añadirle. Pero esa persona que ha realizado ese coste, si no tiene una mínima esperanza de cobrar una parte de eso a través de la compra y la forma que sea, sabe que la única solución es que se derrumbe, y ya si no, que no va a cobrar nada. El Estado tendrá yo creo que En tiene, sí, yo sé lo que está diciendo. Perdón, es que voy a terminar el razonamiento completo. Eso en las ciudades grandes. Y en los pueblos pequeños, que se suelen edificar, yo conozco muy de cerca el tema, en los pueblos pequeños donde más o menos me relaciono, no deja de pedir a la Junta, que ya hace 10 viviendas, hace 5 viviendas, y por otra parte hay viviendas de una sola planta en el pueblo que se están cayendo. ¿No sería muy razonable emplear el dinero en la rehabilitación de esas viviendas, que muchas son muy, muy utilizables, porque tienen una estructura considerable, que está integrada en el casco urbano, que por otra parte eso aporta más integración y por consiguiente más relación, más posibilidad de compra, y que se asiente, se ancle al personal en el pueblo para evitar el abandono que se está produciendo en las poblaciones pequeñas, ¿no? Pequeñas, ¿no? Yo no lo sé, porque sí es cierto que todavía hay muchos propietarios de suelo que están instalados en precios todavía por encima de lo que está ahora el mercado, ¿no? Claro. Y quizás por eso tampoco se dinamismo en la construcción. Eso es cierto. Pero yo lo que quería decirle a Fernando, cuando Fernando ha dicho antes que todos los bloques que hay en esqueletos, por ahí y demás, que tendrán alguna solución judicial, yo digo que precisamente están así porque están precisamente en manos de soluciones judiciales, Fernando. Esos bloques están así porque lo lógico es que la empresa propietaria esté en situación de concurso de acreedores. Y eso hay que hacerlo a través de un concurso de acreedores, a través de la vía judicial. No puede entrar ni el ayuntamiento, ni la consejería, ni no sé qué, no sé cuánto, decir esto para mí, no. Habrá que darle... Bueno, esto para mí tampoco quiero decir. Para mí pagando, sí, ¿eh? Pagando claro, por supuesto. Pero digo, vuelvo a repetir, sí, que eso es a través del juzgado que da las soluciones. Y si no, esas soluciones, dices tú, para el propietario de aquello, muchas veces es la solución incluso del juzgado nefasta, pero lo que no puede pretender es que le paguemos entre todos una mala gestión que ha llevado a esa situación, es decir... Pero habrá alguna posibilidad, Roma, sin más remedio. Y te voy a decir una cosa, los jueces no quedan más remedio que aplicar las leyes. Claro. Pero hagamos alguna ley en un momento determinado donde se pueda ejercer un cierto aprovechamiento, porque esa vivienda así, que termina siendo ruinosa, que se caen, es un peligro para las poblaciones, para los predios colindantes. Deteriora el aspecto de la ciudad, porque es indeseable ver esos chismes vacíos. Fomenta la delincuencia, porque son cuevas de... Fernando, como dice, ¿de quién es? Claro. Hay veces que es que la empresa ha desaparecido. Claro. Pues coño, una ley, hombre, pero entonces no le digamos a los jueces, digámoslos a quienes hacen las leyes. Claro, hombre, digamos, me refiero. Digamos allí en el Parlamento, hagan lo que tengan que hacer. Aquí en Mérida todos conocemos ese edificio que está en la urbanización del Prado, en la rotonda con la salida hacia el polígono del Prado. Ese edificio estaba casi terminado y aquel edificio prácticamente se ha desmantelado. El edificio tenía
las cocinas, tenía puertas, tenía ventanas. Ahí el edificio que es, la rotonda está allí. Antes de cruzar el puente. Sí. La autovía. Claro. Y Resti, y el negocio de Resti en la carretera de Alange, que era una virguería de edificio, de almacenes, de naves, está completamente destruido. Pero bueno, Fernando, eso no podemos achacarlo a la prensa de nada. Eso habrá que hablar con Resti o con los herederos de Resti o con los sucesores de Resti o con lo que sea, que es lo que ha pasado allí. Esa es una empresa que ha funcionado muy bien. Me imagino que ha llegado un momento en que por las circunstancias que sean no ha funcionado tan bien, bueno, y se ha estado encontrado en la situación en que se encuentra, pero eso no somos responsables nosotros. No, si yo no digo buscar, lo que digo soluciones, hombre, pero bueno, algo que había que arbitrar para que eso situaciones no se produzcan, Fernando, ¿no? pero entra contra algo que es la propiedad privada. Claro. Pero tiene un límite la propiedad privada. Porque por mí está encantado, pero en función, creo que hay expedientes de expropiación, ¿no? Pero creo que hay partidos políticos que... Dando un expediente de expropiación, claro que hay expedientes de expropiación, se puede hacer expediente de expropiación, pero hay que justificarlos muy bien cuando tú vas a expropiar. Y tú dime a mí qué interés general puede tener el entrar lo que tú has dicho antes, y no me gusta señalizar ningún tipo de empresa. En lo que tú has dicho, por ejemplo, ¿qué interés general tiene, por ejemplo, el que se interviniera en un expediente de expropiación sobre lo de Resti? Pues en general ninguno, ¿no? Claro. ¿Sabes? Pero fíjate que es que yo es que no soy político, pero ellos que son mucho más inteligentes que yo, tenían que arbitrar soluciones para que eso no ocurriera. Las casas de los pequeños camineros que se han abandonado completamente, que son chalecitos, que se han abandonado para que se caigan, no se puede adjudicar a alguien del pueblo para no sé qué. En muchos sitios por ahí están caídas y eran buenas edificaciones. Que me da una pena enorme de que la inacción de la ley, porque obviamente, insisto, los jueces aplican las leyes que están en vigor, punto. Pero arbitrar algunas medidas, algunas soluciones. De las casas de los pequeños camineros, Fernando, yo creo que ahí no necesitaba arbitrarse ley ninguna. Existe, porque esas casas serán propiedad del Ministerio de Fomento o de lo que sea. Y eso estaba destinado a una cuestión determinada. Pero cuando esa utilidad no tiene sentido ya, porque ahora mismo no tiene sentido esas casas así, lo que sí puede hacer es pedir la desafectación de esa utilización y ya tienen libre para hacer lo que sea. Es decir, que no hay que ejercer nada nuevo, sino entonces habrá que pedirle cuenta a quien tiene la potestad de gestionar. Sí, no lo ha gestionado. Bueno, qué pena. Tenemos que entrar en materia electoral ya, ¿eh? Sí, porque está caliente el tema. Y bueno, en Mérida hasta Mérida se están acercando diversos líderes políticos. Hoy lo ha hecho Adolfo Suárez Illana, que ha paseado por las calles del centro, se ha tomado un café en la Plaza de España, ha conversado con vecinos y ha dado una rueda de prensa, lo que aquí vulgarmente entre los medios decimos que es un canutazo, ¿no?, a los medios de comunicación, para arropar a la candidata a la alcaldía por esta formación, a Pilar Nogales. Ayer estuvo, eso sí, sin campaña electoral, porque ya está fuera de todo juego, Alfonso Guerra en Badajoz, en la presentación de su libro, y como siempre deja una pincelada, ¿no? Dijo que los partidos constitucionalistas deben apoyarse entre ellos. Y vamos a hablar ahora de Vox, porque el vicesecretario de Relaciones Internacionales de esta formación, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que la ultraizquierda y el nacionalismo son los enemigos de España, y dice, con los que hay que acabar entre todos, por lo que ha llegado a plantear que habría que analizar si pueden seguir en el juego político formaciones como Podemos. Preguntado en una entrevista en Antena 3 por el escrache que sufrió Vox este pasado fin de semana en el madrileño barrio de Vallecas, lo ha achacado a la ultraizquierda. Dice que es peligrosa para el país. En este sentido, y tras ser preguntado por un cruce de declaraciones que protagonizó con Íñigo Errejón, ha atribuido a Podemos tener bilis antiespañola y ha planteado que en un futuro se tendría que estudiar su ilegalización, señalando que habría que analizar si tienen derecho a estar en el juego político los que no creen en la unidad de España y quienes no renuncian al marxismo que tanto muertos, dice, ha dejado. Ruma. Bueno, yo en principio, mira, al margen de todo lo que pueda haber en lo que se ha dicho, de entrada quiero decir, ilegalizar, no. Yo creo que en una democracia es mucho mejor tenerlos ahí
que tenerlos escondidos, tenerlos en contra. Yo creo que es mejor que se les vea de venir, que se puedan decir, que se puedan manifestar. Eso no quiere decir que no tengan que cumplir con la normativa legal que exista, pero yo, en principio, de ilegalizar no soy partidario de ilegalizar, porque, vuelvo a repetir, me da la impresión que es mejor tenerlos a la luz que tenerlos escondidos, ¿no? ¿Nino? Yo, este señor Espinosa de los Monteros, ¿no? Oye, qué obsesión con prohibir, con homogeneizar, qué obsesión. Mira, con lo bonito que es discrepar, ¿no? Si, aquí lo hacemos todos los días. Si viniéramos aquí en tu picota todos los días y todos pensáramos lo mismo... Pensamiento único, ¿no? Claro, pues sería muy aburrido, ¿no? Si vienes aquí y te planteas un tema y todo el mundo decíamos, sí, Fran, estamos de acuerdo, Fran, ¿no? Entonces, esto de que al que piensa distinto ya lo tenemos que ilegalizar. Claro, yo a estos señores que son tan españoles, ¿por qué no leen la Constitución? Y en el artículo 20 de la Constitución a los españoles nos permite pensar. Nos permite pensar, entonces, si somos tan español, tenemos que aceptar la Constitución y pensar no es delito. Yo puedo sentirme independentista y eso no es un delito. Otra cosa es que intente transgredir la Constitución, pero pensar como independentista no es delito. Y luego yo... La prueba está que no es delito, que los otros días se han manifestado en el pleno centro de Madrid, claro, y nadie le ha pasado nada. Pero Roma, yo es que de verdad me río mucho con estos señores. Este señor ha dicho que la izquierda, yo me considero de izquierda, somos sucios, mal vestidos y con coleta. Hombre, yo os puedo asegurar que me ducho todos los días. Y coleta no tiene. Coleta, de verdad, eso es algo que llevo bastante mal. Lo llevo bastante mal. Y hombre, se viste uno como puede. Claro. Se viste uno como puede, intenta ir decentito, ¿no? Pero yo ya no sé qué es vestir bien o vestir mal. Ahora me voy a meter con la gente joven, porque la gente joven va por ahí con unos pantalones todos rotos, ¿no? Y eso es vestir bien, ¿no? En mi época mi madre no me hubiera dejado salir de casa con esos pantalones, ¿no? Con lo cual, yo que viví aquella etapa de la escuela en la que había que cantar el cara al sol a entrar y montañas nevadas para salir, yo no quiero tener una España en la que todos seamos iguales. Y a mí me gusta una España en la que haya gente de diferentes criterios. Es más, mire, yo no quiero ilegalizar a Vox, yo lo respeto. Y entiendo que están en Andalucía porque la han votado los andaluces. Yo quiero que los españoles lo echen de las instituciones en las urnas. Yo lo quiero, pero yo no los quiero ilegalizar para nada, porque hay gente que tiene ese pensamiento. Quiero que cuando concurran a las elecciones, los españoles lo echen de las instituciones y digan, no os queremos aquí por vuestro mensaje. Pero yo no quiero ilegalizar a nadie. Mira, yo soy republicano, no soy católico, no me gustan los toros, pero soy tan español como este señor, entre otras cosas, porque pago impuestos, que parece ser que por lo que he leído hoy hay ellos que eso de los impuestos, pero yo pago mis impuestos aquí. Creo que no me han puesto una... Bueno, sí, me parece que me pusieron una multa una vez por un sitio que había que ir a 60 y pasar a 70. Es decir, cumplo las normas, soy español, pero ¿por qué tengo que ser el español que ellos tipifican? Es que yo creo que en la diversidad es donde está la posibilidad de que podamos ir creciendo, en el que Fernando piensa de una manera, Ruma piensa de otra, yo pienso, lo compartimos aquí, y no voy a estar de acuerdo con todo, pero escucho, oigo, y algunas de las cosas que dicen a lo mejor me parece interesante, pero si todos pensamos lo mismo, es que estamos llegando... el candidato de estos señores por Albacete, ¿vale? Los juicios de Nuremberg no fueron justos. Al historiador. Sí, no. Este es otro. Pseudo historiador. Porque no es, claro, el bombardeo de Guernica no existió. Este señor dice, si tuviera un hijo gay, trataría de ayudarle y lo llevaría para que le aplicaran las medidas sanitarias oportunas. Hombre, el uno sea gay o lo que sea no es una enfermedad, por Dios, a estas alturas de la vida. Yo intentaría convencer a estos señores, no estoy de acuerdo con nada de estas cosas que dicen, pero tienen derecho a decirlas. Lo que quiero es que ellos me respeten a mí y que yo también las pueda decir, y que por eso no me crucifiquen ni me lleven
y ni me saquen fuera de este país, porque yo tengo el mismo derecho que ellos a pensar como a mí me da la gana pensar, porque además creo que no molesto a nadie y que respeto a los demás. Fernando. En Cataluña también pretendían, no sé quién, no sé si el PP o cualquier otro partido de estos, ilegalizar los partidos independentistas. Pues mire usted, yo un poco estoy en la línea vuestra, yo no no ilegalizaría a nadie. En los votos, por ejemplo, yo si hubiera que ilegalizar a candidatos como Trump, pues a lo mejor podría decir, mira, vamos a ilegalizarlo porque cuidado la criatura. Pero bueno, los votos son los votos y cualquier voto es tan digno, votes a Vox, votes a Podemos o votes al Partido Animalista o a ECUO, que todavía no sé lo que es, pero el voto es absolutamente respetable. Entonces, si hay unos señores que votan a Podemos, a esos señores no les digo, ustedes están equivocados. Bueno, ¿cómo que equivocados? Es mi criterio y punto, y hay que respetarlo. Claro, en función de que esos partidos sumen muchos votos, tendrán una voz más potente. Los planteamientos de Vox, pues hombre, un poco son, cuando menos diríamos que extravagantes. Cuando yo estaba buscando para el eso anterior causas por la subida me pasé toda la noche con el ordenador hasta que la luz de la mañana amaneció buscando causas por las que sube el suelo urbano y no encontraba nada, porque le preguntaba a Siri ¿por qué sube el suelo urbano? Y me contaba un chiste, digo, esta Siri está un poco dormida ahora, ¿no? Sin embargo, cuando tú pones ideología de Vox o algo así tal, tienes toda la explicación del mundo entero, es decir, que estás leyendo y estás haciéndote una idea de un componente ideológico del planteamiento de estos señores. Y claro, la verdad, muchos de ellos son inasumibles. Habrá alguna cosa que puntualmente tengan. Y claro, lo peor de todo es las medias verdades. Con medias verdades vas construyendo una serie de cosas. Y lo que todavía a mí me causa más extrañeza es que personas muy formadas, muy serias, tienen una cantera de votos en el generalato del ejército. Ahora iba a hablar de eso, sobre los candidatos militares, pero como los lo sabía partidos yo, políticos. pues me he adelantado para ser un poquito igual que tú. Entonces, me extraña muchísimo que unas personas con una formación me imagino que será porque aceptan partes de esos planteamientos y se tapan la nariz en el resto de los otros planteamientos. Entonces, vamos a ver, ¿por qué tenemos que ilegalizar a Podemos porque sea proclive? Que, por cierto, en una noticia de hoy también, crisis en Podemos, Cataluña, por el aumento de las tesis independentistas. Quiere decir, que ellos mismos tienen su propio antídoto en ese aspecto, porque habrá otros, no sé, desde el punto de vista de lo social y tal, pues tienen unos planteamientos muy a favor del público en general. Entonces, en tanto en cuanto se obtengan una cantidad de votos muy importante es porque hay mucha gente que está de acuerdo con esos planteamientos, pero gente muy formada y muy preparada a aceptar la ideología de Vox como conjunto, yo lo dudo muchísimo, porque o pasa lo mismo, es decir, el señor que es separatista está en contra de la Constitución, pero el señor que dice que hay que abolir el tema de las autonomías y volver a generar un partido centralizado o centralista, está también fuera de la Constitución. Entonces, señores, ilegalicemos a ellos por anticonstitucional y no ilegalizamos a vosotros por anticonstitucional. Pues la verdad es que te causa una cierta extrañeza. Yo, desde luego, lo que procede de Vox, la verdad es que le veo unas notas, un color de exotismo que la verdad es que me produce más sorna, más risa que otra cosa. Bueno, ¿alguna aportación más en este sentido? No, yo lo mismo, es que en España hay una ley de partidos. Si tú aplicaras la ley de partidos, a lo mejor Vox difícilmente estaba, ¿no? Porque en la ley de partidos te pone que no pueden estar persecución de personas por razón de su ideología, religión, creencia, nacionalidad, raza, sexo o orientación sexual. Pues hay algunos mensajes que en sus actividades se identifique con la violencia. Yo veo algunas cruces gamadas en algunos sitios que en un país como si fuera Alemania es delito. Entonces, y luego cuando hablan de que quieren, como decía Fernando, quieren acabar con el estado de las autonomías. Eso es un ataque directo hacia la Constitución. Viene en el artículo 2 y el título 8 de la Constitución.
lo cual estoy yendo contra el pilar que sostiene, nos guste o no nos guste, el Estado español, que todos decimos la Constitución, se respeta la Constitución, ahora no se toca, si se toca, se tocará porque los representantes del pueblo deciden y tal. Mientras tanto, esto es lo que hay y esto tenemos que cumplir. Y termino con, no me gusta que todos seamos iguales, pues entonces me aburro. A mí me gusta discutir, que creo que es muy bonito. Bueno, y aquí lo hacemos todos los días. Sí, todo eso de reformar el Estado de las autonomías o abolirlo, todas esas cosas, pretenden hacerlo utilizando el mecanismo democrático, es decir, dentro de la Constitución, entonces tendremos que respetarlo como a cualquier otro. Sí, claro. Porque si no también, al mismo tiempo que lo que acabas de decir, Nino, serviría también para Podemos. Porque Podemos precisamente ya no es que quiera reformarla, es que quiere cargársela, que es otra cosa más seria todavía, ¿no? Pero bueno. Me empezó diciendo que yo a estos señores les respeto porque están en Andalucía porque le han votado los andaluces. Claro. Lo han votado los andaluces. Otra cosa es que a mí me hubiera gustado que no los votaran, pero eso es una apreciación mía. Pero una vez que la han votado, tienen todo el derecho de estar allí. Lo que yo espero es que a partir de ahora los ciudadanos españoles no les permitan llegar a las instituciones. Claro. Pero una vez que están porque los han votado y tienen todo el derecho de estar. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Gracias a Nino González, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Gracias a Fernando Valenzuela, que las disfrutes la semana que tienes por delante, igual que a Ruma Casillas. Muchas gracias. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención. Hoy no ha estado Leonor Nogales, así que se ha tenido que ausentar de este programa, la excusamos. Y le emplazamos a una nueva edición de La Picota, será mañana miércoles, como siempre, en torno a las 10 menos cuarto de la noche en TDT y en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Hasta entonces, esperemos que disfruten lo que resta de noche, lo que resta de jornada. Sean felices.